Nuevamente, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Suárez, gerente de producto aquí en Dawa Technology Perú. El día de hoy, gracias a la invitación, como ya es de costumbre de nuestro distribuidor Digicorp, tenemos la presentación del día de hoy acerca de configuración general de NVR, todo lo que corresponde básicamente a la parte de cámara IP, enrolamiento, tal vez una cámara IMOS si el tiempo nos da, consideraciones de ONBIF, etcétera. Entonces vamos a dar inicio, no sin antes recordarles que siempre el canal de preguntas está abierto, o si gustan tal vez a través del chat, para que puedan ir dejando las consultas respectivas al tema. Y bueno, vamos a iniciar con la explicación. En principio tengo un grabador, un NVR, en este caso de inteligencia. Al final, la inteligencia son funciones complementarias de eventos muy específicos, inteligentes, valga la redundancia, que como teoría lógica de eventos se puede manejar en cualquier grabador, solo que en un grabador tradicional utilizamos a lo más la detección de movimiento. Mientras que en la inteligencia tenemos otro tipo de cuestiones. Aún así, o al margen de esto, siempre con respecto a la parte de configuración general, vamos a tener siempre lo mismo. En un grabador analógico vamos a tener cuestiones bastante parecidas tal vez, pero propiamente en NVR nos enfocamos netamente a la parte de red. Y como siempre suelo resaltar o recalcar, la cámara IP también debemos verla casi de la misma manera que un grabador. La cámara IP es como un mini grabador de un solo canal. Con esta idea inicial, veamos un poco, tengo aquí un grabador con algunas cámaras ya agregadas, es un NVR de 8 canales. Tengo algunas cámaras por agregar, las cuales, bueno, las que ven están instaladas, las demás las tengo aquí en mesa. En principio, cuestiones que considerar. Bueno, no tengo esta vez el grabador iniciado desde cero, es decir, no ha sido restaurado. Para saltarnos algunos pasos que siempre recalcamos, como es al iniciar nos va a preguntar pues la contraseña, perdón, crear una contraseña, nos va a pedir una configuración general o parámetros básicos del dispositivo. Y en este caso, pues el dispositivo ya tiene una contraseña, ya tiene cierta configuración para las cámaras que ya están en línea, pero ¿cómo trabajamos la parte netamente de red? Bueno, repasemos algunas cuestiones generales. Recordemos que en la configuración de red del dispositivo, en este caso un grabador de un solo puerto, debemos respetar en principio la configuración de los parámetros de red. En este caso, bueno, la nueva interfaz de estos grabadores ya lo presenta de este modo, ya que al tener algunos equipos doble tarjeta de red o dos puertos de red o más, pues ya los vamos a ver en manera de lista. En este caso nos va a aparecer una lista de una única tarjeta de red. En la modificación o en la parte de modificar vamos a ver los parámetros que podemos configurar. En muchos casos, muchos usuarios lo que hacen es utilizar el modo DHCP para que el router sea el que entregue automáticamente una dirección IP al grabador. Esto es válido, pero ya a un nivel IP, es decir, si ustedes están trabajando con NVRs, se entiende que el conocimiento de red ya no es tan básico. Se supone que debemos tener unas nociones al menos un poco más avanzadas de lo que es configuración de red, tener en cuenta que es una IP, tener en cuenta que no haya conflicto de red, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a repasar justamente ahora mismo. Entonces, en principio, la recomendación es trabajar en modo IP fija. ¿Esto por qué? Por cuestiones de acceso remoto, por cuestiones de mantenimiento, por evitar el conflicto de red, que seguramente sabemos que en modo DHCP el router va a evitar cualquier conflicto, pero podríamos tener un esquema de red relativamente independiente, algunas cámaras aisladas en un switch especial. Podríamos tener un NVR que tenga dos puertos de red a través de los cuales, o a través de uno de ellos, lleguen todas las cámaras en un switch totalmente aislado, el cual no va a recibir DHCP, el cual necesita configurarse todo manualmente, y tal vez el otro puerto exclusivamente para transmitir todo el sistema de video a través del router hacia internet. Solo por darles un ejemplo.
Entonces, por diversas razones, siempre es recomendable, ya a un nivel no tan básico, trabajar con una dirección IP fija. Bien. Eh, Consideramos también el tipo de red, o en todo caso, la red que estemos manejando. Haciendo un refresh un poco breve, las direcciones IP constan de 4 términos, lo que llamamos octetos. Cada uno de estos valores puede variar de 0 a 255, en la práctica hasta 254 normalmente. Eh, y cada una de estas fórmulas, vamos a decir, o combinaciones, nos va a permitir una única dirección. Todas estas van a comportarse o van a mantenerse, mejor dicho, dentro de un mismo grupo, a la cual vamos a llamar red. Por ejemplo, con estos datos yo podría decirles que estos equipos, o al menos el equipo que tengo, se encuentra trabajando en una red de dirección 192.168 o 192.168.0.0. Ese es el nombre de la red. Y todas las IPs dentro de este grupo van a normalmente tener una modificación solo en el último término. Esto para que puedan conversar entre ellos. Esto de manera básica también. Recuerden que existen redes más complejas en las cuales más de uno de estos 4 números van a variar y aún así el sistema podría comunicarse sin problemas porque es una red un poquito más avanzada, otra clase de red, si lo queremos llamar así. Entonces, dentro de esta red, pues van a existir distintos equipos, todos los elementos de red, sean Wi-Fi, sean cableados, sean computadores, sean cámaras de red, sean teléfonos, sea el mismo router, suelen ser equipos que pertenecen a la red y deben tener una dirección. En este caso, típicamente el router tiene la primera dirección, por eso es que el router tiene la IP normalmente terminada en 1. En nuestro caso sería 192.168.0.1, la dirección del router. No siempre es así, pero es lo típico. En la mayoría de los proyectos medianos y pequeños, la red a la que nos enfrentamos es una red para nada avanzada, no compleja, con un servicio de Internet doméstico, el cual tiene un router configurado de forma bastante sencilla y básica, sobre todo para entregar DHCP y en el segmento de red que normalmente estamos visualizando. En otros casos vamos a ver que vamos a tener redes que no, se van a presentar como 192.168.1x, vamos a decir, algún valor adicional. Suele ser de cierto proveedor típico este valor, pero de los otros proveedores ha estado migrando ya hace buen tiempo y ahora típicamente están usando la red .0.x. Esto no da mayor problema, esto no afecta prácticamente en nada, solamente debemos recordar en qué red estamos trabajando para asegurarnos de que todos los dispositivos, sobre todo aquellos que vamos a configurar de forma manual, estén o pertenezcan al mismo segmento de red. Bien, ahora, lo siguiente a considerar es que todos los equipos que estén dentro de esta red van a apuntar a una puerta de enlace, o enlace de puerta, que está mal traducido aquí. Esto significa que los dispositivos van a apuntar todos hacia el router principalmente, porque él es el que nos va a encaminar hacia el resto de la red, lo que es Internet. Entonces, bajo este esquema o este diagrama, el router es una puerta que nos lleva hacia afuera, y obviamente nos permite a los agentes externos ingresar hacia esta red local. Y con esto añadimos los términos. Todo lo que encontramos dentro de nuestra red o dentro de nuestro router pertenece a la red local. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás conectado al grabador? Pues será de modo remoto o de modo local. Si estás en modo local, tienes que haber ingresado directamente en algún lugar, en tu teléfono, en tu computadora, desde donde te estés conectando hacia otro dispositivo, haber ingresado a la dirección IP local. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una computadora,
Vamos a ver si alcanzo a mostrarles. Les voy a compartir la ventana del Internet Explorer, que es un navegador con el cual podemos trabajar, sobre el cual he digitado una dirección IP. Es la dirección 192.168.0.200. En este caso es la dirección IP de mi grabador. Desde esta computadora, que también tiene una dirección IP, y que seguramente es 192.168.0x, algún valor, me puedo comunicar a otro dispositivo, como en este caso es un NVR que tengo aquí en la red. En este caso, bueno, tengo ya la interfaz del grabador, la cual he agregado. Vamos a ingresar. Ya estamos en el grabador, nos vamos a la vista en vivo para simplemente validar. Me faltó aquí descargar los complementos. Bueno, básicamente es para validar que tengo acceso al mismo grabador del cual les estoy mostrando la interfaz. Esto para recordar que bueno, también podemos realizar el acceso desde el navegador y realizar las mismas configuraciones que vamos a ver en el transcurso de esta charla. Y por supuesto, validar que utilizando una dirección IP local, como en este caso, creo que ya está, como en este caso la dirección IP del NVR, a ver, permítame, sí, ya estamos por aquí. Están las mismas cámaras que estábamos viendo hace un momento. Entonces, esto es un modo de comunicarme con un dispositivo de red. Podría comunicarme al router, por ejemplo, ¿no? El router, recordemos que en este caso es el punto 0.1. Me va a mostrar la interfaz del router y obviamente tendría que tener las credenciales para ingresar a hacer la configuración. Bueno, es un router TP-Link el que tengo yo. Bien, volvamos a la interfaz del grabador, que es la parte importante del día de hoy. ¿Sí? Y de esta manera recordemos que para contactarnos o comunicarnos con otro dispositivo, pues todos deben pertenecer a la misma red. Esto significa que voy a digitar una dirección IP de un dispositivo, pero este debe estar previamente configurado con todos los parámetros correctos. El dispositivo que estamos viendo es un NVR y tiene 3 parámetros básicos. Su dirección IP, en este caso es 192.168.0.200 porque estoy en esa red 0.x. Ha sido asignada la IP 200, recordemos que dijimos que pueden llegar hasta 254 finalmente. Obviamente no voy a usar el 1 ni valores bajos porque es probable que ya estén ocupados. Eso es básicamente una recomendación, pero no es siempre así. Podría ser que el router está configurado para entregar IPs, por ejemplo, desde el 60 o desde el 100, y todos los usuarios domésticos que nos conectamos desde laptops, tablets, smartphones, televisores, etcétera, que reciban una dirección IP ordenada por el router, tengan las IPs que han sido preconfiguradas, por ejemplo, desde el 100, 101, 102, si así se configura el router, y en ese caso, las IPs más pequeñas, como la .10, .11, .20, etcétera, seguramente estén libres. Como decíamos, si siempre nos enfrentamos o normalmente nos enfrentamos a redes domésticas, pues lo que es más seguro es que los valores más altos sean los que estén libres. Aún así, nosotros podríamos escanear la red e identificar cómo está operando esta red, qué IPs están ocupadas y cuáles están libres. Bueno, para efectos de CCTV lo podemos hacer desde el grabador, simplemente para definir qué IPs están libres para las cámaras que deseamos trabajar. Bien, entonces nuestro NVR tiene esta dirección IP, lo cual no es suficiente para funcionar, sino también necesitamos la máscara de subred. La máscara de subred es una especie, vamos a decirlo en términos sencillos, de valor que relaciona la dirección IP con la puerta enlace, con el router o con la red, mejor dicho. De tal manera que nos va a indicar qué direcciones IP se pueden comunicar con otras. Recordemos que hace un momento mencionábamos que algunas IPs suelen cambiar el último valor simplemente entre uno y otro dispositivo. Por ejemplo, tenemos el .0, .200 y tal vez tengo una cámara .0, .201. Son IPs diferentes de dispositivos diferentes y se pueden comunicar si están en la misma red.
Pero ¿qué garantiza que estén en la misma red? Pues la máscara de subred. Esta máscara, como se indica, no vamos a hacer clases de red avanzada, pero al menos con el valor más conocido en redes domésticas, 255.255.2550, esto indica una red de clase C, lo cual significa que para que se pueda comunicar un dispositivo con otro, donde dice cero, es decir, en el cuarto término o cuarto octeto, es donde debería haber variación en cada uno de los dispositivos. Es decir, esto indica que si un equipo tiene la IP .200, el otro tiene el .201, .202, o .50, o .20, o .x, para que se puedan comunicar. Mientras los 255 en los tres primeros números indican que los tres primeros valores de todas las direcciones IP de estos equipos tienen que permanecer iguales para que se puedan comunicar. Es decir, si yo intento comunicar con estos parámetros de red un NBR con una cámara IP donde diga, por ejemplo, 192.168.10.20, no se van a comunicar. ¿Por qué? Porque los dos valores finales están cambiando. Y aquí la máscara de subred indica que solo el último valor debe cambiar. Si yo escribiera algo como esto, por ejemplo, ahí sí. Este tipo de máscara me indicaría que cualquier IP en el que los dos primeros valores se repitan y los dos siguientes sean diferentes, entonces sí podrán comunicarse. O al menos uno de los dos valores siguientes. ¿Sí? Esto, por decirlo de manera sencilla, si alguien conoce de red avanzada, sabe que no es literalmente así, pero básicamente para tener una mejor noción de por qué debemos configurar de esta manera. Y por último, recordarles que con estos dos primeros términos, cualquier equipo se puede comunicar localmente. Es decir, si yo borrara aquí donde dice puerta enlace, no pongo nada, mi NVR es capaz de comunicarse con una cámara que tenga una dirección IP muy parecida, donde los tres primeros valores sean iguales y el último sea diferente, y donde la máscara de subred diga exactamente lo mismo. Eso garantiza que están en la misma red y que las direcciones IP son similares, pertenecen a la misma familia o grupo, pero no pueden ser exactamente iguales porque dos direcciones iguales generan el famoso conflicto IP, es decir, dos equipos en los cuales están intentando ocupar el mismo lugar y el sistema, la red, el router no va a saber a quién direccionar o a quién hacer caso. Entonces tienen que ser diferentes definitivamente. En ese sentido, estos dos dispositivos podrían comunicarse, la cámara podría agregarse al NVR y ya podría estar trabajando, pero todo esto es un sistema local. Si yo agrego a mi computadora, como lo vieron hace un momento con Internet Explorer, o de repente con el software DSS Express de DAWA, o de repente con la aplicación de teléfono, lo agrego manualmente, agregando la dirección IP local, puedo comunicarme con el dispositivo porque no estoy usando Internet, me estoy comunicando localmente dentro de la red. Recuerden que esto sería dentro del router. Mi celular podría estar conectado por Wi-Fi al router, pero llega al router y busca localmente la dirección IP local que le ha agregado. Entonces, nunca sale a internet, nunca cruza la puerta. Llega a la puerta lo rebota hacia la dirección donde está el NVR. Sigue siendo una comunicación local. Para que exista una comunicación hacia internet, hacia afuera, debemos decirle cuál es la puerta. En ese caso, sí necesitamos que exista la puerta de enlace bien configurada. Y esta típicamente suele ser la dirección IP del router, el que nos comunica hacia el exterior. Con estos tres valores, mi dispositivo es capaz de salir hacia Internet o es capaz de tener comunicación hacia afuera. De tal manera que nuestro sistema ya puede publicarse y nosotros podemos visualizar nuestras cámaras remotamente, ya no local, sino remotamente, desde otro punto, geográficamente, que podría ser inclusive al costado, la casa del vecino, o podría ser otro país, siempre y cuando estemos fuera de este router y estemos dentro de otro router, vamos a decirlo así, podemos establecer esa comunicación de forma remota. Ya está. El grabador también nos muestra un pequeño detalle que dice aquí prueba o test, a veces está en inglés. Esto básicamente lo que hace es aplicar el famoso comando ping para identificar si esta dirección IP está libre, si está disponible, es decir, si no existe otro dispositivo en la red que lo esté ocupando. Por ejemplo, yo ya tengo una cámara con la IP 201. Si yo intentara colocarle la IP 201 a este grabador, le doy a aceptar, sí me va a guardar, sí me va a permitir los cambios, porque el dispositivo está recibiendo una orden. Pero va a empezar a generar el conflicto porque este NVR y la cámara que tengo, ambas tendrían la misma IP y el sistema entraría en conflicto.
Entonces, yo tendría que, antes de colocar un valor estático, como dijimos al inicio, que es la recomendación, debería, al menos desde aquí, aplicar un test para saber si está libre. En este caso me dice conflicto IP. Quiere decir que alguien más en la red ya tiene esa dirección IP y no me recomienda guardar estos cambios. Podría hacerlo sí, pero no es recomendable. Vamos a probarlo, le doy a aceptar, ha sido guardado y esta es la nueva IP de mi grabador, pero está en conflicto. Entonces vamos a aplicarle un valor válido, por ejemplo el 200, que sabemos que está libre, aplicamos el test y nos dice está disponible. Ya está, entonces puedo guardar los cambios. Bien, ya sabemos por qué y cómo debemos configurar los parámetros de red si estamos trabajando en modo estático, no en modo DHCP, lo cual implica que el DHCP esté apagado, es decir, que no vaya a recibir una IP directamente del router. Si alguien pregunta, el modo IP versión 6 está disponible desde hace muchos años, solo que muy pocas redes, al menos en el Perú, están configuradas de ese modo. Si fuera el caso, lo pueden habilitar y pueden irse a los parámetros que son más de 4, ¿no? Es una red un poco más compleja. Lo mismo con las cámaras IP. Entonces, guardamos los cambios. Ay, perdón, creo que no aplicamos el cambio aquí. Necesitamos guardarlo como 200. Y nuestro equipo ya está en la red, sabemos que no tiene conflicto. Estas herramientas también nos permiten hacer configuraciones desde los dispositivos sin necesidad de una computadora, sin necesidad de aplicar herramientas, que sí las hay, que podríamos con una aplicación o software desde la computadora escanear la red y saber qué IPs están libres, o tal vez saber cuál es la IP, que también es una recomendación, ¿no? Averiguar cuál es la IP o segmento de red al cual me estoy enfrentando. Vamos a mostrarlo rápidamente, solo para cerrar esta idea. Les voy a mostrar, en este caso, la interfaz completa de la computadora. Estoy, en este caso, yo conectado por Wi-Fi, aquí en la parte inferior izquierda. Me voy a abrir el configurador de red. Estoy hablando de la computadora, porque también es un equipo de red. Y desde aquí yo podría, por ejemplo, revisar cuáles son los parámetros en la tarjeta Wi-Fi que han sido asignados. Tenemos aquí un nombre de red, tenemos algunos datos y vamos a, en este caso, en modo avanzado, básicamente para validar de manera tradicional los parámetros. Aquí está. El centro de redes y recursos compartidos me da esta tarjeta de red inalámbrica desde la cual estoy conectado a una Wi-Fi que llega al router y desde el router salen cables conectados, por ejemplo, al NVR que tengo aquí al costado. Me voy a ver qué valores tengo y aquí en este botón de detalles puedo visualizar que mi dirección IP es 192.168.0.124. Esto es porque mi router ha sido configurado para que entregue DHCP desde el 100, desde la IP .0.100 en adelante. Entonces tengo varios dispositivos, 101 hasta 120 y tantos, que están conectados dentro de esta red. Esto quiere decir que si yo usara un valor como manualmente, ¿no? con una IP estática, como .0, .10 o 20, seguramente que lo voy a encontrar libre. También puedo ver que esta computadora tiene la misma máscara de su red que el NVR, por eso pueden comunicarse, porque están en la misma red, tiene la misma puerta de enlace, es decir, sale a través del mismo router, y también se indica aquí que el mismo router, el .0.1, es el que está entregando DHCP. Y aparecen unos valores adicionales que son los DNS, son direcciones IP que el proveedor ofrece y que se ofrecen también de manera libre en Internet, que sirven justamente para poder comunicarse de manera adecuada a Internet. Entonces, todos los dispositivos que quieren navegar o contactarse con Internet, con alguna dirección fuera de esta, no basta con tener la dirección de la puerta de enlace o el router, vamos a decirlo de manera sencilla, sino que también necesitan los DNS configurados. En este caso yo tengo un proveedor muy conocido que usa estos DNS de Internet. También podríamos colocar manualmente algunos valores, no lo voy a hacer ya porque no estamos en una capacitación de computadoras, solo para validar cómo es que se puede presentar una tarjeta de red y por qué es que desde la computadora puede ingresar de forma local también. Entonces, aquí en la configuración de la tarjeta de red del NVR también encuentro pues los DNS, pero encuentro valores diferentes. Es porque los NVRs, al menos los de DAWA, vienen preconfigurados con los DNS de Google, que son como cualquier dirección IP del mundo, 4 valores. 8.8.8.8 y el 8844.
que son los DNS principal y secundario. Muchos dispositivos funcionan solo con el valor principal, pero siempre se sugiere el secundario en caso haya conflicto, saturación, etcétera, tenga un respaldo para no perder la conexión en ningún momento. Bueno, tarjeta por defecto es la única. En los casos en que tenga dos tarjetas podemos seleccionar cuál de ellas me puede servir. Y los parámetros están validados por aquí: la dirección IP, la puerta de enlace, la máscara de su red, el modo estático y la dirección MAC, que es la dirección física de la tarjeta, ¿no? La dirección lógica es la que estoy configurando, que es la dirección IP, y la dirección física es como una especie de identificador o la partida de nacimiento, vamos a decir, de la tarjeta de red. Mientras que la dirección IP sería como el nombre, tú le puedes asignar y hasta podrías cambiarlo si así lo quieres. El router vendría a ser el papá que te pone el nombre porque él lo decide, pero más adelante podrías modificar, ¿no? Para cerrar la analogía. Entonces, estos DNS nos permiten comunicarnos hacia Internet. Si mi sistema, o mejor dicho, mi tarjeta de red está adecuadamente configurada con una dirección IP, una máscara de su red, que conversa muy bien dentro de la red local, con la puerta de enlace adecuadamente configurada, no tengo conflicto IP y finalmente tengo los DNS funcionales, para que me permitan salir en Internet, mi sistema va a poder salir. Entonces, desde aquí, finalmente les menciono un detalle también de, digamos, como solución de algún problema que puedan tener. A pesar que los DNS de Google suelen funcionar normalmente, a veces por X razones podrían tener dificultades de conexión. Si su sistema no conecta hacia Internet, pues podrían utilizar los DNS del proveedor. ¿Cómo los averiguo? Pues lo que hice hace un momento. Me conecto a la tarjeta de red del computador, me doy cuenta qué valores está asignando a la computadora de forma automática. Con esto sé cuál es la máscara, la puerta enlace que debería colocar a mi NVR, cuáles son los DNS, que en este caso fueron el 200.48, etcétera, y que son los DNS del proveedor de Internet, no los de Google, sino llámese Movistar, Telefónica, Entel, Claro, o el proveedor que tengan. Eso lo pueden reemplazar por lo que estamos viendo aquí en pantalla y posiblemente eso solucione el problema. Y viceversa, algunos agregan los DNS del proveedor y no les conecta, entonces pueden probar con los DNS de Google y van a tener comunicación seguramente. Bien, esto es básicamente para tener bien en claro cómo puedo configurar, por qué. Vamos a ver si hay dudas hasta aquí al respecto. Y termino esta parte configurando, validando la comunicación P2P. P2P por defecto ya viene habilitado en los dispositivos y el estatus me indica en línea. Quiere decir que mi dispositivo es capaz de comunicarse hacia el servidor P2P de DAWA, y esto es posible porque la tarjeta de red está perfectamente configurada y por supuesto porque el servicio de Internet está funcionando. También si ustedes logran descartar de que su configuración es correcta, pero aún así no sale en Internet, podrían tener un problema con el servicio de Internet, que lo pueden descartar con una computadora o teléfono colgada a la misma red o Wi-Fi o router. Y si no, pues ya habría que hacer algunos descartes un poco más avanzados. Entonces yo tengo el dispositivo correctamente configurado. Si hubiera hecho, por ejemplo, algo así como un conflicto IP, seguramente no estaría en línea. Y desde aquí podríamos ya conectarnos a nuestro dispositivo remotamente haciendo uso de Internet con el número de serie. Justamente P2P nos permite identificar al grabador a través del número de serie con una comunicación que ya no es local, sino es remota, es decir, mi dispositivo, por ejemplo, teléfono, lo que hace es comunicarse al servidor de Internet, que está, de DAWA, al servidor P2P de DAWA que está en alguna parte. En el caso de nuestro país, el servidor más cercano está en Brasil. Entonces tu teléfono navega por Internet hasta el servidor que está en Brasil. Ahí en ese servidor busca una lista en donde va a intentar encontrar el número de serie que estás buscando, al cual estás intentando conectarte, el cual se supone que ya ha sido previamente registrado. El nuestro ya está registrado, por eso me indica que está en línea, es decir, el dispositivo ya está conectado al servidor. Entonces tu teléfono se conecta al servidor, encuentra el número de serie de tu dispositivo y establece una conexión hacia tu dispositivo. Por más que yo tenga el teléfono aquí conectado al mismo router al que está conectado mi NVR, que está por cable, la comunicación es remota y no local. Mi teléfono sale por el router, por la puerta de enlace hacia Internet, llega hasta el servidor que está en Brasil, ahí encuentra mi dispositivo que ha sido conectado, que está publicado, y nuevamente regresa, ya que el servidor obviamente puede saber dónde está ese número de serie conectado, y lo manda de regreso nuevamente por el mismo router, por la misma puerta, en sentido contrario, de ingreso, hasta mi NVR para que establezcan conexión. ¿Sí? Esta idea, esta lógica de conexión remota hay que tenerla bien en claro porque geográficamente podemos estar en el mismo lugar,
pero hay que tener en claro si nuestra conexión es local o remota. En este caso, por P2P es una comunicación totalmente remota, a pesar que yo no sé cuál es la dirección IP remota o pública de mi dispositivo, solamente sé las IPs locales. Las remotas existen, pero el servidor es el que se encarga de hacer el trabajo por su cuenta. Nosotros solamente nos va a pedir el número de serie que tiene registrado en su lista. Bien, hasta ahí ya tenemos en claro la conexión y bajo esta lógica podemos avanzar antes de tener cualquier otra duda. Vamos a revisar algunas, me parece que se ha dejado algunas consultas por aquí. Ah, ya, bueno. Me parece que alguien quería ver la configuración de NVR y no estuve de acuerdo con que se hable de red. Bueno, entiendo que toda esta parte ya la conocen, seguramente el derecho al revés y posiblemente un poco más, pero debemos tener también consideración de aquellos que no conocen mucho de parámetros de red, ¿sí? También recuerden que todo esto que hemos hablado son importantes para el tema de postventa, ¿no? A veces pasa que algo no nos funciona y nos soltamos a llamar a todo el mundo, ¿no? Llamamos a la tienda que nos vendió, a un técnico, buscamos a DAWA, ya existe un canal de soporte, por ejemplo, directamente de DAWA, pero consideramos que no es idóneo que llamemos para decir, ayúdenme porque mi grabador no conecta a internet. Se supone que es algo que deberíamos ser capaces de solucionar. Entonces, toda esta información nos sirve justamente para ello, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo trabajamos la parte de cámara? Bueno, la cámara, como dije al inicio, sigue siendo un dispositivo de red, sigue siendo, o debemos verlo como un mini grabador, por lo tanto, lo mismo que he hecho aquí debería ser en la cámara. Es decir, voy a conectarme a una cámara, voy a inicializarla, voy a configurarle parámetros y ya la tendría dentro de la misma red lista para agregar. Si no tuviera una computadora para hacer todo ese proceso, el NVR me permite hacer ciertas cuestiones. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos aquí en cámara. Nos vamos aquí a la lista de cámaras. Como es un NVR, esta interfaz es la primera, la más importante. Yo tengo aquí una lista de cámaras que ya están agregadas al NVR, de las cuales solo algunas están en línea, otras no están en línea porque seguramente tienen un problema, están desconectadas o algún valor que hayamos agregado es incorrecto. Pero finalmente están agregadas a la lista. Lo que está en la parte superior son los dispositivos que el NVR es capaz de encontrar en la red, pero que aún no han sido agregados. En principio podemos fácilmente darnos cuenta que la dirección IP de esta cámara es un poco diferente a las que han sido agregadas y a la misma dirección IP del NVR. Recuerden que la dirección IP de este NVR es 192.168.0.200 y las cámaras que he agregado son las 0.201, 202, 203, 204 hasta 205. La IP de la cámara que tengo aquí en línea es es la IP por defecto que tiene DAWA en todo su dispositivo de CCTV, es 192.168.1.108. Este NVR también venía con esa IP, pues yo la cambié manualmente. Esta cámara tiene la IP por defecto y si yo la agrego, pues simplemente no se van a comunicar, por toda la teoría que habíamos hablado al inicio, ¿correcto? Entonces, son dos dispositivos que pertenecen a redes diferentes, la .1.x y la .0.x. No se podrían comunicar, ¿no? Por lo que hemos explicado de máscara en su red, puerta de enlace y todo ello. Entonces, muchos usuarios trabajan de manera práctica y con un simple doble clic se agrega la parte inferior y pues obviamente nunca va a establecer comunicación por problemas de red. Entonces yo la voy a eliminar nuevamente con el icono que está aquí de un tachito. Pregunta si lo quiero eliminar, correcto. Bueno, ya no lo veo en las listas, no queda más que buscar nuevamente dispositivos en la red para que escanee la red y me permita agregar la cámara. Como el NVR y su interfaz ya funcionan en gran medida como una computadora y me permite escanear si hay conflicto de red o algunas cuestiones más por el estilo, podemos desde aquí modificar la cámara. La cámara que tengo ya ha sido inicializada, quiere decir que alguna vez alguien ya se conectó y le creó una contraseña, ya que no existe la contraseña por defecto ahora. Hay que crearle a la primera vez una contraseña. Si fuera una cámara que acabo de sacar de la caja, que es completamente nueva, pues la cámara también va a aparecer cuando la escanee, también va a aparecer con la IP por defecto, pero va a haber un detalle. Por aquí vamos a encontrar un icono de un candado que nos va a indicar que el dispositivo no está listo para ser conectado porque nunca ha sido inicializado, no tiene contraseña, por lo tanto es imposible conectarse a él.
conectarnos a un equipo como estos implica tener no solamente las direcciones, sino tener las credenciales de acceso, es decir, el usuario y contraseña. El dispositivo nuevo no lo tiene. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Si vemos el candadito, pues seleccionamos ese dispositivo, yo no lo tengo ya inicializado, y le vamos a dar clic aquí a inicializar. En mi caso me dice que debo seleccionar un dispositivo sin inicializar, no este que ya está inicializado. Si fuera el caso, simplemente, bueno, a pesar de que no lo puedo mostrar ahora, les va a salir una ventana donde les va a preguntar lo mismo que en cualquier DVR y NVR que necesite inicializarse. Les va a preguntar cuál es la contraseña que le queremos crear 2 veces, porque obviamente siempre hay que confirmar, y ya estaría inicializado. Pero nos va a aparecer un segundo paso que es si quiero modificar la IP, ¿no? Eso sería, digamos, algo que de entrada el NVR nos va a preguntar porque sabe que cualquier cámara nueva y que está siendo inicializada tiene la IP por defecto y que seguramente necesita ser cambiada. No tendría mucho sentido tener varios equipos todos con la IP por defecto porque obviamente entrarían en conflicto IP. Entonces, eso sería lo que nos va a pedir al inicializar. También podemos, si tenemos una lista muy grande de cámaras, pues filtrar solamente los que necesitan inicializarse. Yo no tengo en la red ningún dispositivo que lo necesite, por eso no me muestra nada. Si le quito el check, nos muestra todos los dispositivos inicializados y no inicializados. También podríamos filtrar por otros valores, como por ejemplo la dirección MAC. De repente tengo una lista muy grande, puedo identificar la MAC en la etiqueta del dispositivo, y filtrarla. Y una vez que tengo el dispositivo en línea, como en mi caso, yo puedo modificar la IP. Como dije, al inicializar me va a preguntar si quiero modificarla, pero posteriormente, como lo voy a hacer ahora, yo también puedo modificar la IP. Como es una cámara que yo ya inicialicé, yo sé cuál es la contraseña que le he puesto. Siempre que voy a hacer una modificación, me va a pedir ello. Entonces, vamos a darle a modificar. Lo que voy a modificar es la IP. Quiero que sea estática, es la recomendación, pero voy a ponerlo en un segmento de red adecuado para que se comunique con el resto de dispositivos. Voy a ponerle, por ejemplo, estoy trabajando con las 200, ¿verdad? 201, 2, 3, vamos a ponerle, por ejemplo, 210. La máscara de subred indica que está correcto y la puerta de enlace también está por corregir. Entonces yo voy a aplicar estos cambios a la cámara. Pero como es una cámara que ya fue inicializada, para aplicar cualquier cambio me va a pedir el usuario y contraseña para que responda. Entonces yo le voy a poner la contraseña que creé en ese momento cuando inicialicé mi cámara para que este cambio responda. Si no, simplemente no lo va a hacer. Aquí valido los parámetros actuales de número de serie e IP y aplico los cambios. Entonces cualquier cámara que sea inicializada desde aquí, voy a crearle contraseña y me va a pedir modificarle la IP. Si agrego una cámara que ya ha sido inicializada, pues tengo que saber necesariamente cuál es su IP, perdón, su usuario y contraseña, y le doy simplemente a modificar. Esta cámara ya es, si cabe el término, agregable. Ya va a conversar en la red. También mi NVR necesita enterarse de estos valores y con un doble clic puedo agregar. Entonces, esta cámara debería entrar en línea. Es el modelo, verifico que es el modelo con el que estoy trabajando, es una cámara de gama media. Bueno, este nombre de la cámara es algo que etiqueté por otro lugar y el número de serie aún no lo identifica porque no se conecta a la cámara. ¿Por qué es esto? Porque si yo modifico aquí los parámetros que está utilizando para conectarse, me voy a dar cuenta que tiene el protocolo privado o propietario, es decir, protocolo de agua entre un NVR y cámara de agua, es la recomendación. La dirección IP, pues es la correcta. El puerto por defecto para comunicación en el protocolo de agua es 37.777, es correcto. El usuario es admin y la contraseña, no sabemos qué contraseña cogió por defecto. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la contraseña con la cual el NVR está intentando conectarse a la cámara sea la contraseña correcta, la cual, como dije, yo la sé porque yo fui el que inicializó esa cámara. Me indica también en qué canal remoto se va a agregar, perdón, o sea, esto significa cuál es el canal del dispositivo que voy a agregar. Si es una cámara IP, pues esta cámara solo tiene un único canal. Recuerden lo que siempre digo, una cámara es como un mini NVR o DVR de un solo canal. Entonces, ¿qué canal de este grabador remoto voy a coger? Pues el único que tiene, el único canal.
y el modo de codificación que siempre se sugiere tener en modo general. Aceptamos y ahora sí el dispositivo entra en línea. Entonces con esto me doy cuenta que no se agregaba la cámara o no entraba en línea porque tenía un parámetro que no era correcto, que era la contraseña. Yo acabo de modificar solamente la contraseña y ya entro en línea. Quiere decir que cogió una contraseña que la verdad no sé cuál es. Asumió tal vez una contraseña X, pero esto no va a ser posible, no va a permitir la conexión. Si la cámara a la cual van a agregar es completamente nueva y desde el NVR ustedes le dan a inicializar, en ese caso el NVR que está funcionando como computadora está haciendo el trabajo de agregar o de enviarle una contraseña a la cámara y la IP seguramente. Entonces, solo en ese caso, cuando inicialicen una cámara IP desde el grabador, el NVR ya sabe cuál es la contraseña de la cámara, porque ha sido inicializada desde aquí. En ese caso yo le doy doble clic y ya entra en línea. Y si valido sus parámetros, va a tener la contraseña correcta, porque es algo que el NVR ya supo previamente, ya que la tarea se hizo desde ahí. Pero yo tenía una cámara que había sido inicializada desde otro lugar, en este caso desde la computadora, la conecté, agregué la dirección IP, que es la que viene por defecto, me salió la interfaz de la cámara y le creé una contraseña. El NVR nunca se enteró cuál era la contraseña correcta. A pesar que al intentar modificar la IP me pidió cuál es la contraseña, solo fue para que la cámara responda. No fue para que el NVR guarde esa información. Por lo tanto, necesité corregirla. Este segundo punto que estamos tratando también es un tema súper importante porque suele darles problemas de postventa a muchos usuarios. Muchos usuarios no logran entrar en línea con la cámara porque están asumiendo cosas como que hay una IP por defecto, porque están asumiendo que la cámara o el NVR ya sabe cuál es la IP de la cámara. En muchos casos llevan el grabador o hacen una modificación con algo preexistente. Llevan un grabador a un lugar donde ya había cámaras o llevan cámaras a un lugar donde había grabador y no consideran si alguno de estos dispositivos ya está enterado de cuál es la contraseña o IP del otro dispositivo. Entonces, bajo la lógica que les estoy explicando, es factible darnos cuenta si es que lo sabe o no lo sabe. En este caso, mi NVR no sabía cuál era la contraseña de mi cámara y necesito agregar. Si hemos validado todos estos puntos, recién puedo decir que tengo una anomalía, un problema real de postventa y en este caso pues tendría que llamar a soporte técnico para que nos ayude. Tal vez hay un tema más avanzado, tal vez es un tema de firmware o algo por el estilo. Bien, recuerden que los canales que están etiquetados como D de digital, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los que tiene mi NVR. Los NVR solo habilitan canales cuando la cámara ha sido conectada o agregada. Es decir, el NVR que tengo es un NVR de 8 canales, sin embargo no veo 8 canales, solo veo 6, porque en el canal 7 y 8 aún no se ha agregado jamás una cámara. Con esto hay un detalle más que acotar, y es que, como vieron hace un momento, yo agregué una cámara IP y me preguntaba por el canal remoto, que era el canal D1. Pero también podría agregar otro DVR que esté en la red y me va a preguntar qué canal remoto. Tal vez si ese DVR es de 4 canales, yo puedo extraer el canal D1 o D2 o D3 o D4 de ese DVR y agregarlo a mi NVR, que también suele ser una pregunta aquí. Lo vemos en breve. Vamos a salir de aquí solo para validar que la cámara está en línea. Por aquí voy a pasar la mano. Sí, aquí estoy. En el canal 6 es donde tenemos la cámara. Es una cámara en realidad de inteligencia. Tiene ya algo de inteligencia conectada. Está llegando las alertas al teléfono también. Entonces la cámara ya está en línea, ya está funcionando. Ya la podemos visualizar aquí en pantalla completa. ¿Sí? Por ahí vimos que estaba etiquetada como DMSS7. Pues esa es la etiqueta que tuvo el canal. Bien, en este caso, esa es la forma sencilla de agregar una cámara IP. Revisemos algunas cuestiones complementarias si no hay todavía dudas o consultas. Permítanme, por favor, un segundito aquí. Bien,
Ahora, otra cuestión adicional, ¿no? ¿Cómo agrego manualmente una cámara? Vamos a eliminar la que tengo. Bueno, la cámara ya ha sido liberada, ya no está agregada en mi lista, por lo tanto, si vuelvo a escanear, vuelve a aparecer como cámara disponible en la red. La IP ya ha sido modificada, así que la cámara está pues disponible para ser agregada nuevamente. Me indica que está en vivo, está en línea, es decir, es utilizable, no tiene el candado, porque ha sido inicializada. Y veamos algunos detalles adicionales por aquí a la derecha. Luego de la IP indica la manufactura o protocolo. Perdón, ya salté mucho. Indica privado. ¿Sí? Hace un momento también vimos eso en otra ventana, ya se las muestro. Pero esto quiere decir que esta cámara está por defecto para utilizarse con protocolo DAWA, protocolo propietario o privado. También me indica el modelo de cámara que estoy agregando, que también es una forma de identificar cuando tenemos muchas cámaras en la red. A veces la IP nos confunde, a veces hay conflicto de IP, entonces podemos darnos cuenta cuál es la cámara que se está agregando. Tal vez por el modelo, en algunos casos, dependiendo la versión de firmware, no reconoce el modelo hasta que entre en línea, hasta que esté en verde, pero tal vez con el número de serie o con otro dato que nos pueda mostrar la interfaz, podríamos identificar. ¿Cómo es agregar una IP o una cámara manualmente? En lugar de darle un doble clic y corregir parámetros como la contraseña, simplemente le voy a darle manual ADD. Si yo le doy clic por aquí y le doy a añadir, pues simplemente es lo mismo que darle doble clic, ¿no? Simplemente se va a añadir a la lista inferior, pues, y con los parámetros, en este caso la contraseña por corregir, entraría en línea. Vamos a volver a eliminarlo. Vamos a volver a escanear la red. Y esto es básicamente, si tengo muchas cámaras, pues puedo seleccionar varias y darle a añadir para no tener que estar dándole clic a cada una de estas. Ahora, ¿qué pasa con el manual ADD? La forma de agregar manualmente. Pues me muestra una ventana de configuración manual que es la misma que se muestra si es que yo he agregado una cámara del modo rápido, sencillo, y luego se me ocurre modificar. Cuando yo le doy a modificar, voy a obtener la misma ventana de configuración manual, donde se ven todos estos parámetros. Entonces, en el modo de agregación manual, pues simplemente voy a direccionar a manualmente todos los parámetros. Esta es la ventana más importante para solucionar casi cualquier problema digamos, de dificultad o compatibilidad para agregar. Llámese, que tengo una cámara de otra marca, tengo una cámara muy antigua con un grabador muy nuevo, o viceversa, o tengo un problema de IP, etcétera, siempre con el modo manual puedo validar o confirmar que tengo los parámetros correctos y descartar que realmente hay o no hay una dificultad o una compatibilidad. Algunos nos han preguntado, por ejemplo, ¿qué sucede cuando quiero agregar una cámara de otra marca? ¿Es posible? Pues sabemos que el protocolo OMIF está disponible para hacer justamente esto posible, para que dispositivos de distinta marca puedan comunicarse y puedan establecer pues esta conexión. Y en ese caso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, primero voy a seleccionar, bueno, no voy a seleccionar, voy a validar qué canal, a qué canal del NVR en este caso lo voy a agregar. Pues me muestra los canales que estén libres. Solo si yo lo agrego de forma manual, puedo seleccionar a qué canal lo voy a agregar. De repente quiero saltarme un canal, por N motivo, tal vez quiero que esta cámara vaya en el canal 8, porque la cámara que voy a poner en el canal 6 y 7 todavía no las he comprado y después las voy a comprar y las voy a agregar. Y quiero que estén en ese orden, pues podría hacerlo tal vez. Por defecto va a coger el siguiente valor disponible. Si yo agrego simplemente con un doble clic o agrego de la lista, pues se van a agregar en el orden secuencial, de 1, de 2, de 3, así. En este caso, en el modo manual, sí me permite editar. La primera vez. Una vez que ha sido agregado a un canal, yo no puedo cambiarlo de canal y agregarlo manualmente seleccionando otro canal disponible. El modo de manufactura. Dijimos que seleccionamos privado. Quiere decir protocolo privado entre dispositivos DAWA y cámara DAWA y NVR DAWA. Esto es para que la funcionalidad o, digamos, accesos rápidos o comandos rápidos funcionen al 100%. Si tengo una cámara de otra marca, lo que tengo que hacer es seleccionar protocolo OMBIF, que es el protocolo, digamos, estandarizado o globalizado.
Es lo que aplicaría para cualquier otra marca. Me preguntaría cuál es la dirección IP de mi cámara. Podríamos agregarla manualmente, ¿no? Perdón, era la .0. Si no me equivoco, 210, ¿verdad? 210. Me va a preguntar si nos dimos cuenta, al cambiar el protocolo, algunas cuestiones cambiaron por aquí. El puerto de RTCP es el puerto que nos permite capturar el stream de video. Esto, si voy a usar algún tipo de aplicación, software especial, pues podemos hacer. Está en modo autoadaptativo, quiere decir que va a coger el valor por defecto o el que sea solicitado por la interfaz que esté usando. Bueno, esto queda un poco de forma secundaria. El puerto HTTP sí es el más importante cuando uso protocolo OMBIF. Si voy a agregar una cámara de otra marca, tengo que saber qué IP tiene esa cámara y tengo que saber que el puerto HTTP es el puerto 80, que es el que viene por defecto, pero tengo que validar que esta cámara tenga esto configurado. Ya vamos a revisar cómo validamos esto. Yo solamente estoy explicando por ahora qué parámetros voy a agregar, pero recuerden que hay una forma de validar esto en la cámara. Entonces, tengo la IP, que se supone que he confirmado, tengo el puerto HTTP, que se supone que sí está confirmado que es el 80 para esa cámara, entonces es la IP y el puerto a través del cual el NVR va a intentar comunicarse con esta cámara de X marca. El usuario, pues tal vez sea admin o tal vez sea otro, dependiendo de la marca. Hay que tener cuidado con ello. La contraseña que ustedes estén 100% seguros que les permite loguearse a esa cámara. A pesar que lo estoy haciendo con una cámara de agua, pues estoy aplicando el proceso y los parámetros estándares como si fuera de otra marca. El canal, pues básicamente, ¿cuántos canales? Como dijimos, la cámara IP va a brindarnos un solo canal. El número de canal remoto, como les dije, si lo que estoy agregando es la dirección IP, y con esto ya respondo también a alguna consulta, si lo que estoy agregando es la dirección IP de un DVR u otro NVR que está en la red, es posible utilizar este NVR como respaldo, como grabación adicional, o tal vez usar el DVR como una especie de encoder, donde, por ejemplo, quiero tener un sistema SSTV/IP, pero tengo 4 cámaras analógicas preexistentes, pues simplemente utilizo el grabador como codificador para jalar todas esas cámaras analógicas por la red y tal vez ni siquiera está grabando y simplemente en este NVR principal puedo grabar. ¿Qué tengo que hacer? Pues agregar la dirección IP de ese grabador, agregarlo en modo manual, como lo están viendo. El protocolo podría ser DAWA o propietario, si es un DVR DAWA, y a la hora de seleccionar el canal, por supuesto tienen que tener usuario y contraseña correctos de ese grabador o DVR, y a la hora de agregar el canal voy a seleccionar qué canales, o qué canal en este caso, porque tengo que hacerlo uno por uno, puedo agregar. Entonces, podría ser el canal 2, el 5, el 8, dependiendo cuántos canales analógicos tiene ese DVR. Si fuera un NVR, pues me van a aparecer los canales en los cuales ya haya cámaras IP agregadas. Recuerden que si fuera un NVR, solo vamos a los canales donde existe cámara IP. Y eso serían los que me muestre aquí. Entonces yo puedo, como decimos de manera sencilla, jalar los canales de otro DVR o NVR a este NVR. Este equipo no puede ser un DVR, tiene que ser un NVR, porque voy a jalar, valga el término, a través de la red. Entonces tiene que ser un NVR, pero el equipo desde el cual voy a obtener los canales puede ser un DVR o NVR. Aún así me van a aparecer disponibles y tengo que hacerlo uno por uno. Entonces, este es al canal al cual voy a extraer ese video, o mejor dicho, el canal sobre el cual voy a depositar el video que viene de una cámara o un grabador, sobre el canal de este NVR donde voy a colocar ese video. Y el valor que está aquí abajo es cuál o qué canal le estoy pidiendo a ese dispositivo. Si es una cámara IP, pues solo tiene un canal. Si es un DVR o NVR, tiene más de uno. La estrategia de codificación sigue siendo general. El modo de encriptación se sugiere que esté apagado para evitar, no todos los dispositivos lo soportan, y además evitamos olvidar algún tipo de contraseña adicional que nos bloquee el dispositivo. El modo puede ser automático o puede ser TCP, UDP o multicast. El modo automático opera de manera más sencilla porque ante la necesidad va a realizar un salto. Si lo colocamos en modo TCP, UDP, esto va a depender un poco de cómo esté configurada la cámara a la cual nos queremos conectar. Entonces, el modo automático nos sirve un poco para facilitar. Si no entiendo o no conozco este detalle, pues simplemente va a reconocer lo que la cámara soporte. Aquí también ocurre una solución o un problemita de postventa que necesitamos a veces solucionar, y es que
estamos intentando agregar una cámara de otra marca por OnBeef, como lo ven de esta manera, con la IP, usuario y contraseña, puerto HTTP 80, pero no me reconocen el modo automático, pues me tocará probar, si es que no estoy seguro de cómo está configurada esa cámara, pues probar si el modo TCP, UDP o multicast es el que me va a funcionar. Bien, y como ven, entro en línea. En este caso he agregado la misma cámara de agua, pero por protocolo OnBeef, como si fuera una cámara de otra marca. Ya está en línea, está agregada. El puerto ya no me muestra el 37.777, sino el puerto 80. En ese caso, no me ha reconocido una etiqueta de dispositivo, porque no está usando el protocolo propietario, es genérico, y este canal que se muestra es simplemente el canal que ha sido etiquetado en el NBR, no es información netamente de la cámara, o bueno, la etiqueta general de la cámara. Tampoco me reconoce el número de serie, porque no está usando el protocolo propietario, ¿sí? Al fin y al cabo, cuando queremos agregar un dispositivo por OnBeef, es poco probable que queramos que se muestre aquí la data, sino que queramos que se vea en línea. Entonces, ya tenemos la cámara en línea, agregado, como vemos en la parte inferior derecha, en el canal 6. Ahí está la mano que voy a pasar. Ahí está, para que se pueda ver que el dispositivo está en línea, ¿no? Entonces, esta es la forma manual, la forma de agregar una cámara por OnBeef. También es válida, también es agregable. Y de esta manera, pues, podemos solucionar casi la mayoría de situaciones. Veo que no hay consultas. En otras oportunidades hemos recibido consultas justamente de problemas que hayan tenido. Si lo tienen, coméntenlo, por favor, para ir aclarando alguna duda. Sobre por qué a veces no logramos conectar o comunicar una cámara con un grabador, o en todo caso cómo agregar otros canales de un DVR a un NVR, que esto también lo hacemos para trabajar a modo respaldo, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo puedo realizar una grabación de respaldo, un backup? Bueno, muchas veces la sugerencia no es trabajar de modo remoto, puesto que transmitir muchos canales de video a través de un servicio de internet doméstico no es factible. Y si esos videos se suben hacia internet, hacia el lugar remoto donde voy a hacer mi backup en baja calidad, entrecortado, etcétera, pues así es como se va a grabar mi respaldo y no tendría ninguna seguridad. Entonces es más viable y más económico, bueno, viable en todo sentido, económicamente, técnicamente hablando, realizar un backup local, es decir, en red local. ¿Cómo? Tenemos un DVR o NVR con cámaras y agregamos un NVR dentro de la red para que a través del modo manual podamos agregar todos los canales y copiarlos a este NVR como respaldo. Físicamente, en esa localidad se instalan los grabadores en lugares distintos, por ejemplo, una en el primer piso y otra en el tercer piso, por dar una idea. Y es muy poco probable que si alguien ingresa a vulnerar esa propiedad, encuentre un NVR y siga buscando otro. Es probable que al encontrar cualquiera de esos dos grabadores, entienda o sienta que ya se está llevando la seguridad, mientras que el otro equipo continúa grabando. Entonces, o bueno, al menos tiene la grabación hasta el momento del corte, dependiendo cómo se haya configurado esto. Entonces, el hecho de extraer canales remotos o agregar canales remotos es bastante amigable. Algunas cuestiones complementarias como aplicar filtros, solo que se muestren cámaras IP o DVRs u otros dispositivos, o modificar cámaras IP de equipos de manera grupal, pues se puede realizar también desde aquí. Y listo, ya tenemos, permítanme, el sistema en línea. Ahora, también hay algo importante que muchos usuarios hoy por hoy solicitan. Bueno, sabemos ya cuáles son los parámetros básicos de red, sabemos evitar los conflictos, sabemos agregar ya una cámara IP de modo automático o modo manual, pero también nos han consultado cómo integrar una cámara IMOV, una cámara inalámbrica. Bueno, en distintos modos, no podemos hoy día mostrar o explicar, o en todo caso hacer una demostración de todo, pero más o menos les voy planteando los casos. Recuerden que es importante, como dijimos al inicio, que estén dentro de la misma red local. No importa que tu cámara esté por Wi-Fi y tu NVR esté por cable. Pero existe el caso en que los usuarios desean utilizar un grabador Wi-Fi.
Existen NVRs IMOU, Wi-Fi, o existen NVRs de DAWA por ahí en algunos kits que también son inalámbricos. Entonces, algunas cuestiones básicas de inalámbricos que repasar. Recuerden que en el modo de conexión inalámbrica Wi-Fi existen dos tipos de dispositivos. El access point o punto de acceso, que es vamos a decir, el punto central de conexión y es el que emite la red Wi-Fi. Y el dispositivo CPE o dispositivo cliente, que es el que se va a colgar a la red Wi-Fi que alguien más está emitiendo. Entonces, un dispositivo inalámbrico no puede ser ambas cosas a la vez. Tengo que tener esa lógica siempre bien guardada en la cabeza. O es un cliente o es access point. Por ejemplo, tu teléfono suele ser un cliente, se cuelga al Wi-Fi del router de casa y pues me va a permitir conectarme a internet seguramente. Pero también los teléfonos inteligentes hoy por hoy funcionan como hotspot, como access point, es decir, son capaces de emitir Wi-Fi. Cuando emiten Wi-Fi, no se cuelgan al Wi-Fi, usan tu servicio de internet móvil, ¿correcto? Es como si utilizaran un cable aparte para recibir el internet, pero ya no se cuelgan por el Wi-Fi. Es decir, no dejan de ser clientes Wi-Fi y se convierten en access point, en puntos de acceso de Wi-Fi. Lo mismo ocurre con tu cámara Wi-Fi. Tu cámara IMOU suele trabajar como cliente, es decir, se va a colgar de una red Wi-Fi que alguien más le dé. Seguramente lo vas a colgar al Wi-Fi de casa. De esta manera la cámara llega hasta el router, ya está en la red local, tiene asignado algunos parámetros de red y, digamos, lo podríamos pues agregar, ¿no? En este caso, pues, hay que considerar también algunas cuestiones complementarias como si el producto lo soporta, si soporta IP estática o dinámica. Normalmente las tarjetas dinámicas no lo soportan. Y en este caso si es factible por temas de firmware también. Es una consideración que debemos tener, ya que algunos dispositivos pues no permiten, o digamos por el firmware, no permiten esa compatibilidad y necesitamos evaluar alguna actualización tal vez en la cámara o tal vez en el grabador o tal vez una desactualización, es decir, un firmware que seguramente está demasiado actualizado para que converse entre una y otra cámara y pues definitivamente nos va a tocar cambiar el firmware a una versión un poco más antigua, ¿no? Tal vez uno de estos dispositivos es demasiado moderno o demasiado antiguo y los firmware pertenecen a años muy, muy diferentes, entonces van a tener una dificultad. Donde estoy, el Wi-Fi no está muy bueno, así que la cámara que tengo agregada IMOU está un poco lenta. No, por favor. Permítame validar si la cámara que tengo aquí me va a permitir hacer esta comunicación. Correcto. Bien. Bien. Ok. Tengo una cámara IMOU que está en línea y que tiene una IP que ya ha sido asignada en realidad, a pesar de estar por DHCP, pero ya está agregada al NVR. Por eso es que no la encuentro en línea. Yo lo que voy a hacer es eliminarla para volver a agregar. Es esta que está por aquí. ¿Cómo podría yo darme cuenta de ello o cómo podría validar eso? Bueno, en mi caso yo sé que se le ha asignado esa cámara IP, o perdón, esa dirección IP, pero podemos ver aquí etiquetas, como en este caso es una Ranger 2, que es la cámara que tengo. También si me voy un poquito más allá, me doy cuenta que es una cámara IMOU y que tiene un número de serie que termina en 176,
que es justamente la cámara que tengo aquí en la mano. Entonces, el número de serie también me sirve para identificar la cámara o el dispositivo. En este caso, sí usa un protocolo, pues, obviamente propietario, ¿no? Un protocolo de DAWA y MOU. Ahora, ¿qué consideraciones debo tener? Bueno, en principio son tres consideraciones o tres pasos importantes para agregar la cámara IMO al NVR. Lo primero es que la cámara tiene que ser inicializada como si no existiera el grabador, es decir, bueno, no es parte de la charla de hoy, pero agregarlo con el teléfono, escanear el código QR para que obtenga el número de serie, crearle un usuario y contraseña. Muchos modelos actuales ya no están pidiendo una contraseña porque el número de serie por defecto entrega una contraseña propia del equipo. Lo van a encontrar en la etiqueta de la cámara IMO como Safety Code o código de seguridad, es un código de 8 dígitos, que es la contraseña por defecto de la cámara. Si la restauro, esa va a ser su contraseña por defecto, si es que yo le asigné alguna otra. De tal manera que al inicializar ya no me piden en los primeros pasos crearle una contraseña. Ya al escanear el número de serie, la cámara le entrega esa contraseña por defecto. Pero no es una contraseña genérica para cualquier producto, sino es como una especie de número de serie propio. Es una contraseña para cada dispositivo. Existe una diferente. Una vez que tengo inicializado el dispositivo, ya está en línea, lo puedo ver en mi teléfono. Recuerden que es una conexión remota porque usa el servidor, por lo tanto está saliendo a internet. Ya mi equipo es agregable, ¿sí? Es agregable. Quiere decir que está en la red, ha sido inicializado, se puede comunicar, se puede ver, pero ¿cuál es la salvedad? O en todo caso, ¿cuál es la consideración en este primer paso? Es que cuando yo estoy inicializando mi cámara, la cámara se va a colgar a la red Wi-Fi, a la cual el teléfono ya está colgado. Es decir, el teléfono le entrega los datos de red de Wi-Fi para que la cámara se cuelgue. Una vez que la cámara logra esa primera etapa, se colgó al router y el router le va a entregar parámetros de red. Una vez que establece esta primera etapa, se establece esta primera etapa, la cámara recibe por DHCP dirección IP, está adecuadamente comunicada en la red local y llega hasta la puerta de enlace, que es el router. Después de ello, la segunda etapa es comunicarse al servidor para registrar ese número de serie con una cuenta desde la cual estoy trabajando desde mi teléfono para inicializarla. Esa es, digamos, la segunda etapa. Entonces, toda esa inicialización de la cámara IMO tiene que hacerse sí o sí. Hasta ahí no hay grabador. Solo las estoy repasando para recordar que en la primera etapa la cámara se cuelga al Wi-Fi, se cuelga a la red y ya tiene parámetros de red asignados. Estas cámaras en su tarjeta inalámbrica solo funcionan por DHCP. No le puedo colocar IP manualmente, al menos no desde la aplicación IMO. Entonces, se le va a asignar una dirección IP. ¿Cuál es el segundo paso o la segunda etapa de agregarlo? Pues hacer exactamente lo mismo que hemos visto hace un momento. Agregarlo de forma manual, automática, corregir la contraseña, etcétera, para que entre en línea. Entonces yo la tengo por aquí, es esta IP205, la voy a eliminar, ¿sí? Voy a volver a escanear la red y ahora la va a encontrar. Es agregable, ha sido inicializada, tiene una contraseña que mi grabador no sabe aún, tiene una IP que está dentro del segmento de red adecuado, es decir, va a conversar bien si la agrego. Algunos datos que me indica protocolo o manufactura privada. Está el modelo, yo sé que es el que tengo aquí al costado, y pues tiene el número de serie que me permite revalidar. También el puerto, me doy cuenta que es el puerto que DAWA usa como puerto de servicio porque está usando protocolo DAWA. Bien, entonces, si yo doy un doble clic, se va a agregar a mi lista inferior, pero no va a entrar en línea por algo importante, es que mi grabador no sabe cuál es la contraseña de la cámara. Entonces, tendría que agregarla, perdón, editarla y validar algunas cosas o corregir, en todo caso, lo que probablemente sea lo más típico de que nos brinde problemas y es la contraseña. En este caso, tengo una cámara, como les dije, que por defecto tiene una contraseña etiquetada como Safety Code en la cámara, así que la estoy levantando aquí en mano y voy a copiarla. Desde aquí manualmente puedo darle conectar
para que intente capturar el canal y por supuesto siempre agregar los cambios para que se establezca comunicación con esta cámara. Vemos que ahora sí ya está en línea, es decir, la cámara ya está funcionando. Lo que pasa es que yo ya la tenía agregada, pero como restauré, se quedó en mi lista de dispositivos del NVR, pero no volvió a establecer conexión con la cámara. Es decir, mi NVR tenía ese nombre registrado en su lista, pero los parámetros no eran correctos, es decir, la contraseña en este caso no era correcta. Ya está. Creo que es bastante sencillo. Le doy un doble clic. Nos vamos a ver el canal. En este caso me parece que era el canal, a poner la vista total. El canal 5 es donde se ha agregado porque era el canal que estaba con disponibilidad, en este caso para que se agregue la cámara. Y esperemos que se muestre. Ya que estamos teniendo esta dificultad, algunas cosas por las cuales no se podría mostrar. En mi caso, la transmisión está muy lenta por Wi-Fi. Mi NVR está por cable, mi cámara está por cable, pero la cámara IMO está conectada por Wi-Fi. Y como el Wi-Fi en donde estoy no está bueno, pues la transmisión es lenta. Si yo paso la mano delante de la cámara, ustedes se darán cuenta que aún no lo ven. O sea, tengo un retraso, un delay bastante fuerte. ¿Sí? De repente más adelante aparece la mano, ¿no? Pero básicamente ya podemos ver que está en línea, ya está agregada, ya está grabando. Al margen de que mi cámara IMO esté grabando en la nube, porque soportan ese sistema, o esté grabando en la micro SD, de manera paralela y totalmente independiente puede grabar en el DVR, de tal manera que nos permita esa información, ¿no? No nos permita almacenar esa información de manera adicional. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, aquí que el tiempo, ¿sí? Si se alcanza a apreciar un poquito, el tiempo de la cámara se congela, mientras que el tiempo del grabador está corriendo, el tiempo en la cámara salta, ¿no? Un segundo, luego 5 segundos, luego 10 segundos, etcétera, seguramente porque la transmisión está demasiado lenta en el caso del Wi-Fi. Bien. Ya está. Ya tengo la cámara IMO agregada. ¿Y cuál sería el tercer paso o consideración que deberíamos tener, que yo les estaba mencionando hace un momento? Es que cada vez que uno agrega una cámara IP de cualquier índole, incluyendo una IMO, a un grabador, lo hago a través de la IP local. Eso no lo puedo olvidar por nada del mundo. Y aquí deben darnos vuelta por la cabeza todo lo que hemos hablado desde el inicio. Si manejo el tema de concepto de red local, red remota, P2P, IP, etcétera, Wi-Fi y red cableada, me voy a dar cuenta si esta comunicación es posible o no o qué problemas me podría generar. Entonces, si yo agrego una cámara IP, agregando esta dirección IP, que es la IP local, no debería pasarnos, en todo caso nos va a quedar muy claro, cuando tenemos esa duda si podemos agregar una cámara remota. Nos falta el usuario que nos pregunta, tengo aquí mi DVR, perdón, mi NVR con cámaras IP, pero mi cliente tiene en su oficina o en su otra casa una cámara IP. ¿La puedo agregar a este NVR? Pues mucho de esto ya está respondido, vamos a terminar de aclararlo. Simplemente en ese lugar donde está la cámara hay otro router y las IP locales pueden ser muy similares o iguales a las que estamos usando aquí, pero son cada una redes aisladas. Si yo quisiera agregar esa cámara aquí, tendría que tener una IP que me permita conectarme desde aquí hasta allá, y eso se hace a través de una IP pública. Como ese servicio de internet doméstico no tiene una IP pública fija, por lo tanto, yo puedo averiguar cuál es la IP de ese router, hacer toda un arreglo y configuración en el router que no vamos a tocar el día de hoy, que es reserva de puertos y todo ello, redireccionamiento de puertos. Podría comunicarme, pero como ese router va a cambiar de IP, porque su IP pública es dinámica, es un servicio básico, vamos a decir, de internet, más tarde va a perder conexión a la cámara. No tiene mucho sentido hacer eso. Entonces, si no trabajo con IPs fijas, estáticas, no voy a poder tener una conexión permanente. En este caso, por eso es recomendable que mi cámara IP no tenga una configuración en DHCP, sino la cámara IP tenga una configuración de manera local. Entonces, validemos esto para ir cerrando un poco esta idea. Les voy a mostrar nuevamente la interfaz de la cámara, ¿sí? Y de paso cerramos algunas cuestiones que habíamos estado mencionando.
Bien, les comparto el Internet Explorer. Voy a ingresar a la cámara que he agregado. Si no me equivoco, esta cámara era la IP210, ¿verdad? Es la IP que hemos agregado. Entonces nos vamos a esa dirección IP, la .0.210. Me va a saltar la interfaz de la cámara. Voy a necesitar pues los parámetros adecuados para conectarme. No voy a agregar en este caso, o bueno, no voy a agregar los códecs de video porque no me interesa mucho ver la cámara. Perdón, hay problema aquí de contraseña. Uy. Ah, ahora sí. Entonces, estoy conectado a la cámara, a la interfaz de la cámara. No estoy viendo el video porque no he instalado los plugins, perdón. Pero básicamente lo que quiero es ingresar a configuración y ver algunos parámetros de esta cámara. Bueno, los parámetros de red están ya validados, es la IP210, es la tarjeta de red cableada, está en modo estático, tengo la MAC, tengo los parámetros de DNS, etcétera. La cámara puede salir directamente de internet también. Y un detalle importante es que me doy cuenta que la cámara está en modo estático, es decir, la cámara va a tener esta IP y no va a cambiar. Por lo tanto, cuando yo agrego esta IP al NVR, el NVR va a tener en su lista esta dirección IP que le va a permitir conectarse a esta cámara y que nunca va a cambiar. Si la cámara estuviera en modo DHCP, va a coger una IP que el router le asigne, yo la puedo averiguar, puedo agregarlo al NVR y cuando esta IP cambie, pues simplemente voy a perder conexión con la cámara, porque la IP que yo he agregado a mi lista de NVR que he registrado, pues ya no va a ser la que me permite conectarme a esta cámara. Si esta cámara se le reasigna la IP y se le entrega a otra, pues ya el destino es otro. Entonces, esto es lo que tenemos que validar. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Tenemos que recordarlo. Porque en el modo remoto necesitaría una IP pública fija, estática, lo cual es un servicio de Internet más costoso. No es imposible, pero requiere un servicio de Internet diferente. Tampoco se puede hacer por P2P. Algunos nos preguntan, oye, ¿puedo agregarlo por P2P? Pues no, te das cuenta que en el NVR tú agregas la dirección IP de una cámara. También dijimos que puede ser un DVR o NVR, jalar el canal remoto, pero siempre agregas la dirección IP de ese equipo y es una IP que normalmente es local. No agregas un número de serie, por lo tanto no puedes agregar cámaras a un NVR por P2P. Las cámaras agregan al NVR por su IP local. Y finalmente, lo que quería era cerrar un poco esta idea y es que la cámara IMOU, pues dijimos su tarjeta inalámbrica viene por defecto en modo DHCP, por lo tanto mi router podría entregarle una IP diferente y yo tendría que, yo podría perder la IP de esa cámara, podría ser cambiada por otra y podría perder conexión con el NVR. Entonces, eso es un tercer punto importante que tendríamos que solucionar. Algunas cuestiones que quería resaltar aprovechando esto es que la cámara IP tiene unos puertos, por defecto este es el puerto TCP que va a utilizar cuando utilizo protocolo propietario o protocolo de agua. Si es que yo aquí le cambio a otro diferente, pues ese es el que tendré que actualizar cuando agrego la cámara. El puerto HTTP, como les dije, tendríamos que validarlo. Por defecto es 80, en mi cámara está configurado 80, pero si en la cámara lo modificaste o por defecto vino un valor diferente, como puerto HTTP 2000, pues cuando agregues la cámara por ONBIF a tu NVR tienes que poner los parámetros correctos. En este caso, por eso es que debemos entrar a la cámara. ¿Y cómo he entrado a la cámara? En principio sé cuál es su usuario y contraseña. También sé cuál es su dirección IP. Valido qué puerto se está utilizando. Si voy a usar ONBIF, debo usar el puerto HTTP, por lo tanto debo validar qué puerto HTTP está usando. ¿Está usando el 80? Sí. Entonces estoy validando parámetros para el momento de agregarlo manualmente. No estoy asumiendo, que es lo que muchos a veces hacen. Es que lo estoy agregando por ONBIF, pero no estoy seguro si esa es la contraseña. No estoy 100% seguro si ese es el puerto HTTP. Algunas cámaras de X marcas vienen con puertos predefinidos modificados. Funciona muy bien si trabajas con la propia marca, pero no cuando trabajas con otras marcas. Entonces siempre hay que validar.
los puertos y los parámetros. Existen algunas cámaras, en el caso de Dahua también, que permiten apagar el ONBIF, es decir, que no sean compatibles con ONBIF, solamente con protocolos propietarios de la misma marca. Entonces también puede ser el caso. En este caso, me parece que esta cámara no tiene esa configuración. No recuerdo exactamente dónde la encontramos, pero eh, aquí está. Plataforma de acceso ONBIF está encendido. Quiere decir que yo a esta cámara le estoy permitiendo conectarse por ONBIF. Y por eso es que ustedes vieron hace un momento que me funcionó de ambas formas, con protocolo DAWA y con protocolo ONBIF. Pero si la cámara de esta o de cualquier otra marca tiene el ONBIF apagado, pues nunca te va a funcionar. Por eso es que también le pasa a algunos que no pueden agregar la cámara por ONBIF, porque estamos asumiendo que lo tiene activo, o de repente no sabíamos que se podía apagar y tal vez estaba apagado. Entonces, son cuestiones que son importantes validar siempre en la cámara. Como ves, estás en la interfaz de tu cámara. Si tu cámara es de otra marca, pues utilizarás el software de esa marca o al menos la interfaz web, como yo lo estoy haciendo, para que valides la dirección IP, usuario, contraseña y parámetros como el ONBIF habilitado o como los puertos por defecto para poder establecer pues una correcta comunicación. Si todo es correcto, sí se debe establecer la comunicación y esto soluciona prácticamente casi el total de los problemas que puedan tener al agregar una cámara de otra marca. Por ONBIF. Finalmente, recuerden que yo he agregado la cámara IMOU, que el router le entregó esta IP 205, se agregó la cámara y se ve, pero si más adelante mi router se reinicia o la cámara se reinicia y el router le entrega una dirección IP diferente, tal vez le entrega la 215, pues aquí en mi lista del NVR no está la IP 215, por lo tanto nunca se va a conectar nuevamente a la cámara. Está buscando la IP 205, la cual ya no pertenece, entonces va a perder comunicación. En ese sentido, ya que las cámaras IMOU no permiten en su tarjeta inalámbrica configurar en modo estático. En todo caso, podemos inclusive validarlo por aquí. ¿Sí? Tenemos la IP, tenemos el puerto, etcétera, pero no indica el modo. Si la eliminamos, por ejemplo, y nuevamente la mostramos en la parte superior escaneando la red, ahí está, y antes de agregarla intentamos modificar su IP, aquí sí encontramos la opción, pero hay que tener cuidado porque el hecho que aparezca no quiere necesariamente decir que lo soporte. Esto puede ser un problema de digamos, de incompatibilidad entre lo que soporta el grabador y lo que puede leer de la cámara. Aquí el grabador no está siendo capaz de detectar que la cámara no soporta el modo estático. Entonces, si yo lo guardo así, probablemente me entregue una ventana de error de que no se guardan los cambios, o tal vez sí me permita guardar esos cambios, pero simplemente no estén funcionando. Entonces, hay que tener cuidado y no hay que confiarse de esa información, ¿sí? ¿Y cuál sería pues el último caso, la última opción para poder solucionar este pequeño problema? Pues nos va a tocar entrar al router y asignarle una reserva de IP, no de puertos, sino de IP. Quiere decir que el router tiene las tablas en su lista, identifica la MAC del dispositivo y con esa MAC yo puedo darme cuenta, o número de serie, darme cuenta cuál es el dispositivo con el cual quiero trabajar y decirle al router que este dispositivo de la red siempre se le asigne esta dirección IP. Es una reserva de dirección IP. De tal manera que se apaga el router, se apaga o se reinicia la cámara, cuando le vuelva a asignar DHCP, le va a volver a asignar esa dirección IP porque en sus tablas al router se le exigió ese detalle. ¿Sí? Entonces, esas serían las salvedades. No sé si tenemos por aquí alguna consulta adicional. Permítanme.
Segundito. Bien. Nos consultan aquí. Para el monitoreo remoto del NBR a través de Smart PCS, utilizando el servicio de Internet, ¿es necesario habilitar algún puerto TCP y cómo se configura el P2P? Bueno, no era propiamente la charla de hoy sobre el software, pero sí les puedo comentar algunas cosas. En todo caso, intentemos abrir el software para terminar de aclarar esta duda. Mientras les voy comentando, vamos a ver si lo puedo abrir. Bien. Primero consideremos lo siguiente. Si yo quiero agregar un grabador NBR, cámara IP o DVR al software, pues el software tiene el modo por IP local y también soporta el modo P2P. Es decir, al software sí le puedo agregar, como en el teléfono, el número de serie del dispositivo, el usuario y contraseña para que se registre. Recuerden que es una comunicación remota que está subiendo hasta el servidor para conectarse hacia el dispositivo, por más que estén dentro de la misma red. Ahora, y con esto creo que sencillamente se responde la pregunta, y es que el software, al igual que la aplicación celular, al usar el P2P, está utilizando una comunicación remota en el cual yo no he configurado ningún puerto. Como han visto, yo ya tengo acceso, el P2P estaba en línea del grabador, ya es visualizable remotamente, sin tener que abrir puertos en el router, realizar ningún tipo de reserva de puerto, ni configurar nada en el grabador, hablando de puertos, a pesar que los puertos vienen preconfigurados por defecto. Ahora, si queremos ir a algo un poquito más avanzado, sí hay que tener al menos una consideración, aunque por defecto funciona, debemos saber que ella existe. Y es lo siguiente. En la configuración de red del grabador, pues hablamos de los parámetros de red y validamos con P2P. Pero hay un detalle que también lo acabamos de ver hace un momento en la cámara, es la parte de puertos. El grabador, como cualquier cámara IP y DVR, siempre lo digo, tiene también la misma configuración. Entonces aquí nos damos cuenta que el puerto de servicio 37777 es el mismo. Esto permite que cámara y grabador utilicen el mismo puerto para comunicarse utilizando el protocolo propietario. Puerto HTTP 80 permite que yo me conecte a través de la web utilizando el puerto 80, ¿sí? Que es lo que vamos a compartir, creo que de una vez el total de la cámara, perdón, de la computadora para poder mostrar todo lo que estoy hablando. Entonces, si yo estoy conectado a un dispositivo, DVR, cámara IP, etcétera, me estoy dando cuenta que estoy utilizando el puerto 80. ¿Cómo lo hago? Pues realmente esto se escribe así, 2.80. Esto quiere decir que estoy utilizando la dirección IP y el puerto 80. Solo que el puerto 80, como es el puerto por defecto, pues prácticamente no se escribe. Si yo lo escribo, como ven, se borra y me establece de igual manera comunicación. Esto funciona ¿por qué? Porque esta cámara, pues en su configuración, tenía como puerto HTTP configurado el puerto 80. En el caso de mi DVR, también tiene el puerto 80 por defecto. Por eso es que si me conecto a este equipo, necesito utilizar ese número de puerto. Entonces, podría conectarme a el NBR, que es la IP200, y sería lo mismo o exactamente lo mismo que utilizar el puerto 80 y se va a borrar. Si yo modificara aquí el puerto HTTP, pues necesitaría hacer una modificación también al momento de escribir. Por ejemplo, si escribiera por aquí, perdón, si escribiera por otro número de puerto, como puerto 50, pues al momento de conectarme desde aquí tendría que escribir 2.50, porque ese es el puerto HTTP. Entonces, solo estoy validando que son los puertos por defecto y que no necesito hacer modificaciones, pero me permiten conectarme porque se está utilizando los valores por defecto. Si está modificado, necesito tener en cuenta esas modificaciones. Entonces, cuando tú usas P2P, también se usa el puerto de servicio, TCP. Si por ahí alguien se quiere conectar a tu cámara o DVR utilizando ONBIF, recuerden que había el modo automático o modo TCP, UDP, etc. ¿Qué pasa si tú le seleccionas el modo UDP? Pues ¿qué puerto UDP está utilizando? El puerto 37778. Si así estuviera configurada tu cámara IP,
que en el puerto UDP es otro número de puerto, pues cuando te toque agregar la cámara por ONBIF, tú vas a tener que ponerle por aquí, por ejemplo, ONBIF, y vas a tener que agregarle el puerto que estés utilizando si vas a hacerlo en modo UDP. Entonces, tal vez no recordemos al 100% todo lo que hay que hacer, pero al menos bajo esta lógica podemos tener en cuenta ciertos parámetros que nos va a tocar configurar en muchos casos o validar o corregir, ¿sí? Que son estos números de puerto. En el caso del Smart PSS, que ya era la pregunta que nos hacían, pues lo vemos aquí. Yo puedo agregar un dispositivo. Muchos de ellos los agrego por dirección IP local o por número de serie. Por ejemplo, estos tienen la IP local. Tienen agregada su dirección IP, otros lo tienen agregado por número de serie. Y simplemente cuando le doy agregar, manualmente voy a seleccionar. Si lo hago por IP, pues digitaré la dirección IP. Si, bueno, perdón, este es el nombre, esta es la IP, es un nombre que puede ser cámara test, por ejemplo, y como siempre el usuario y contraseña por defecto. Se agrega a mi lista y automáticamente está en línea, yo ya lo puedo visualizar. ¿Sí? Como ven, aquí no agregué ningún puerto, porque en realidad el puerto por defecto ya lo tiene. Salvo que lo modifique, mi software está por defecto, mi cámara o NVR está por defecto y coge el puerto por defecto. No tengo que hacer nada en el software ni en el router. Si lo agregara por P2P, bueno, en este caso no tengo a la mano el número de serie, tendría que voltear la cámara, pero me tocaría simplemente agregar el valor P2P, ponerle un nombre, ponerle el número de serie, ¿correcto? El número de serie que sea necesario y el mismo usuario y contraseña para que establezca comunicación, como estas otras que tengo por acá agregadas por número de serie. Y eso sería todo. En ningún caso vas a seleccionar el puerto. ¿Sí? No hay un puerto que configurar. Es más, si te das cuenta, no dice aquí puerto P2P, solo dice puerto TCP, que es el puerto de servicio que se va a utilizar siempre. Ya está. Bien, si no hay mayores consultas, esto es básicamente para tener 100% claro los casos en los que quiero agregar cámaras IP manualmente, automáticamente, por ONBIF, realizar modificaciones de contraseña, de dirección IP, que es lo que hemos visto, evitar conflictos. Antes que me olvide, por ejemplo, ahora el sistema me permite algunas cuestiones complementarias como, vamos a ver si tenemos aquí el mantenimiento, información de red, también podemos hacer algunas cuestiones más para evitar necesitar una computadora. Por ejemplo, aquí en prueba podemos digitar una dirección IP y aplicar el famoso comando ping, que nos permite descartar si tenemos comunicación o no en la red, si el destino está o no en línea, lo cual no garantiza mucho, pero al menos nos da una buena idea de si está o no está, ¿no? A veces puede ser que no nos responde porque el dispositivo está configurado para no soportar ese comando, pero está en línea. Por ejemplo, desde mi NVR voy a hacer un ping hacia la cámara la 210, ¿no? Comenzamos el test y nos va a empezar a responder. Así bien podemos realizar algunas cuestiones un poquito más complementarias aquí, como actualizaciones, revisar temas de carga de red, etcétera, ¿sí? De subida, de bajada del grabador o usuarios que estén conectados en línea a través de la dirección IP o número de serie. Entonces, todo esto lo podemos revisar, podemos agregar la cámara IP, la cámara Wi-Fi, siempre y cuando estén dentro de la misma red. Les comentaba también al inicio que existen los NVRs Wi-Fi y les aclaraba que el equipo Wi-Fi va a funcionar como cliente o access point. Tengan cuidado también con eso porque un NVR Wi-Fi es un NVR que se convierte en access point. Quiere decir que las cámaras Wi-Fi se van a colgar, porque son clientes, se van a colgar al access point, que es el NVR. El NVR emite su red Wi-Fi, a esa red se cuelgan las cámaras, y eso es toda la comunicación inalámbrica. ¿Y cómo se comunica todo el sistema hacia el router? Pues por un cable. El NVR se conecta con cable hacia el router. ¿Y por qué no puede ser por Wi-Fi? Porque habíamos mencionado que si un equipo es cliente, no puede ser access point y viceversa. Si tu NVR es access point, emite red para que se cuelguen tus cámaras, ya no puede ser cliente. Ya no se puede colgar por Wi-Fi a tu router. Tiene que hacerlo a través de cable.
Entonces tienes distintos modos de trabajar. Podrías hacer que la cámara se cuelgue por Wi-Fi directamente al router y en este caso el NVR pues se comunique por cable si es que tienes dificultades de alcance, ¿no? Bien, creo que eso sería todo. Ya nos hemos explayado bastante, hemos comentado bastantes cosas para tener en claro cómo se establece comunicación. En una próxima que tenemos, una próxima charla programada también con el mismo distribuidor, lo tenemos en un par de semanas, el martes 22. Vamos a ver la continuación de esta configuración, ya viendo la parte intermedia, no tan avanzada, que es la cuestión de eventos. Ya tenemos un NVR con cámara IP agregada en los distintos modos. Ya no cabrán esas preguntas ese día, pero sí vamos a ver configuraciones de los eventos y sobre todo la parte de inteligencia con como la cámara por aquí que tengo con inteligencia, ¿no? que está agregada al grabador. Bueno, también nos pidieron aquí comentarles de parte del distribuidor que tienen una app ya disponible para que ustedes puedan pues establecer contacto con ellos, revisar pues las novedades, las promociones, los cursos que se ofrecen, estas charlas como las que se ofrecen en este caso con nuestra marca, la pueden buscar como app Digicorp en el Play Store y en el App Store. Bien, señores, si eso es todo por hoy, les agradezco mucho por su atención, deseando que estén muy bien, que tengan buenas tardes y será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.